estamos hablando, hermano, de escatología final. Estamos en el capítulo 18. Ya acabamos el 18, pero quiero leerle los últimos 2 versículos para entrar en el contexto, ¿ok? En el contexto, dice Apocalipsis 18, 23. Y la luz de antorcha no habrá más en ti, y la voz de esposo, y voz de esposo ni de esposa cesará más en ti oída. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Y ella fue hallada la sangre de los profetas y los santos de los que han sido muertos en la tierra. Estamos viendo aquí, hermano, de la persecución que vino a los santos durante la gran tribulación. Esta persecución aquí está hablando de la gran tribulación, ¿ok? Esta parte aquí. Entonces vemos que Dios juzga a la ramera. Dios destruye a Babilonia, hermanos, que era la religión global, y que empieza desde Roma. El movimiento ecuménico, hermano, o la formación de la Iglesia Católica Romana, hermanos, fue formada de muchos paganismos del pasado. Misterio Babilonia significa, acuérdense que significa una Babilonia misteriosa, mística, que era similar a las prácticas que la Babilonia literal, en los tiempos allá desde Génesis, en los tiempos de Semiramis, en los tiempos de Nimrod. Y esas mismas prácticas se vinieron a través de la historia, hermanos, quedando en generaciones, en muchas gentes, en muchos pueblos, diferentes países. Y lo que hacía Roma cuando conquistaba una nación, un país, hermano, nunca les quitaban su forma de religión, se las dejaban, les dejaban eso. Y se podían adherir a las de ellos también. Entonces, misterio Babilonia, esta Babilonia caída, esta ramera caída, esta Babilonia caída, hermano, está hablando del énfasis aquí, está haciendo de la iglesia ecuménica, que es la madre de todas las rameras. La iglesia falsa, el sistema de adoración falso, de adorar la naturaleza, el sol, la luna, las diosas de la fertilidad y cuanta cosa adoran. Ha caído. Dios ha destruido todas las religiones falsas en este tiempo, que se unieron a la ramera. Porque Dios está preparando, hermano, a la tierra, porque ya en el capítulo 18 y 19 ya estamos por ver la iglesia regresar a la tierra, después de que la iglesia se fue por 7 años. Y Dios está preparando a la iglesia y al mundo porque la iglesia del Señor va a reinar con Cristo. Los judíos van a ser salvos, hermanos. Vamos a reinar todos como un solo pueblo, bajo el reinado y el gobierno de Jesucristo. Y por eso vemos esta destrucción de esta ramera, de esta Babilonia caída. Entonces, el programa de hoy quiero tocar un poco, hermanos, lo que es el capítulo 19. Y la pregunta que le puse ahí en el título: ¿dónde está la iglesia del Señor durante la gran tribulación? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está? La iglesia se fue en el arpazo, hermano. Cuando vino Cristo personalmente y se llevó a su iglesia. Ahí está en 1 de Tesalonicenses 4:3 en adelante. Que el Señor mismo, no dice que ángeles, el Señor mismo descenderá del cielo. Amén. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y llamará a la iglesia. Desde el aire. Aer en griego. 7,000 pies de altura aproximadamente. Iremos al encuentro con Cristo. Eso es el arrebatamiento. La razón que no podemos poner el arpazo o el arrebatamiento en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, porque no existe una resurrección ahí. Hay muchos cristianos a través de la historia que han confundido, hermano, lo que viene siendo Mateo 24, Lucas 21 mayormente. Y Marcos 13 también habla de los tiempos finales. Pero muchos confunden, nos dice, y el Señor enviará a sus ángeles a escoger los escogidos de los 4 puntos cardinales del mundo entero. Ahí no está hablando de la iglesia, porque ¿a quién va a mandar al Señor? A los ángeles. ¿A hacer qué? A recoger a todos los judíos de todo el mundo entero. Y los va a llevar para Israel, hermano, porque los va a redimir. Los va a redimir el Señor. Y ahí mucha gente cree que está hablando del arrebatamiento, pero no, porque primeramente no hay resurrección ahí, se fija. Son llevados desde los 4 puntos cardinales para Jerusalén.
dice que el Señor enviará a sus ángeles a levantar a los escogidos. Y muchos confunden ahí donde dice que estará uno moliendo molino y uno será tomado y uno dejado. Irán dos caminando y uno será tomado y uno dejado. Y muchos creen que ese es el rapto, pero no. Porque si leen detalles ahí más detalladamente, dice claramente, el que esté en la azotea no vuelva para su casa a tomar su prenda. Hay de las mujeres que están embarazadas en cinta en ese tiempo. Oren para que su viaje no el arpazo, su viaje no sea en el invierno o en día sábado. ¿Por qué? Porque cuando el anticristo entre, hermano, al templo y profese ser Dios, los judíos se van a dar cuenta que fueron engañados. Y lanza Satanás, por medio del anticristo, el último asalto o intento de tratar de destruir a los judíos de toda la tierra para siempre. Y se cumple Mateo 24 y Lucas 21, donde dice el que esté en la azotea no baje. Note una cosa, si fuera el arrebatamiento porque da el aviso, no subas, no bajes de la azotea a tu casa a agarrar tu prenda, huye. ¿Por qué dice eso? Si fuera el rapto, ¿qué importa si está en la azotea donde quiera? Se va a ir al instante. No se va, ¿por qué? Porque no está hablando de rapto. ¿Por qué dice hay de las que están en cinta? Si fuera el arrebatamiento, el arpazo, ¿qué importa que una mujer esté embarazada? Se vaya con ti, niño, si es creyente. Al instante que suena la trompeta. Entonces ahí no está hablando del rapto, hermano, está hablando de la persecución que viene a Israel, que son los tiempos de la angustia de Jacob, que viene siendo las 70 semanas de Daniel, que cuando el anticristo se meta al templo y cometa la desolación de Daniel y diga, adóreme, yo soy Dios, 3 años y medio después de la gran tribulación, entonces ellos van a tener que huir para Petra, y se cumple Mateo 24, Lucas 21, por eso le digo, no hay resurrección en Mateo 24, ni en Lucas 21, ni en Marcos 13. Por eso no se le puede llamar arpazo, arrebatamiento, de donde agarramos la palabra rapto, por corto. Pero la pregunta es, ¿en dónde pues está la iglesia en este tiempo? La iglesia está en la Nueva Jerusalén, hermano. Como lo vamos a estar viendo aquí, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Después de estas cosas, nota, pertenece específicamente al capítulo 18, pero también al libro entero de Apocalipsis en sentido más amplio. Oí una gran voz de gran campaña en el cielo. Proclama alabanza, que es todo lo contrario a lo que ocurre en la tierra. Que decía, aleluya y salvación y honra y gloria y poder al Señor Dios nuestro. Notas, el cántico aquí es un cántico, no comienza atribuyendo salvación a Dios como la versión inglesa se lo sugiere, sino más bien afirma el hecho, la salvación es de Dios. Es el eco de la declaración antigua, la salvación le pertenece a Dios. Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Nota, ni los seres espirituales en toda honestidad pueden criticar a Dios con respecto a lo que Él ha hecho en cuanto al sistema de este mundo. Acuérdense que acababa de destruir el Señor al anticristo, a todos los enemigos de Israel. Ya pasó el Armagedón en este punto. Ya el anticristo fue destruido. Ya el anticristo eliminado. El falso profeta. Ya a este punto. Porque ya Dios está por venir a establecer el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Y aquí vemos claramente, hermanos, que los juicios de Dios llegaron y fueron juzgados. Todos los hombres de la tierra, ya antes de esto ya había sido destruido el anticristo, sus aliados y todos los enemigos de Israel. En la guerra de Armagedón, que no es la guerra de Gog y Magog. No confunda la guerra de Gog y Magog con la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón es cuando viene Cristo y destruye al anticristo y a todos sus aliados. La guerra de Gog es la guerra después del milenio, después de los 1000 años, donde Satanás trata de levantar una revolución contra Cristo, pero no podrá, pero caerá fuego del cielo y destruirá a Gog, que aquí se refiere a Satanás, no al anticristo.
y Dios los va a destruir con fuego del cielo. Esa prácticamente no será guerra, porque te van a tratar de derrocar a Cristo y a todos los que estamos en su reinado. Pero dice claramente la Escritura que va a caer fuego del cielo y los va a consumir. No confunda la guerra de Armagedón y Gog. Hay unos que la mencionan como si fuera igual. Son dos guerras diferentes. ¿Ok? Dos batallas diferentes. Entienda la diferencia. Porque él ha juzgado la gran ramera. Corresponde a todo camino falso de salvación, independientemente de lo que pudiera ser. No importa cuán hermosa parezca por fuera, el Señor se refiere a ella como la gran ramera. La iglesia falsa, hermano. La iglesia ecuménica. La iglesia que unió a todas las demás religiones. No es iglesia en realidad, es la institución religiosa de esos tiempos. Que incluye a Roma, hermano. El Vaticano. Porque el Vaticano, el Papa que esté en el poder en el tiempo de la gran tribulación, va a rendir su soberanía al anticristo, y todos los católicos se van a tener que someter al anticristo porque va a ser orden del Papa. Lo va a hablar ex cátedra. No van a tener opción. Si usted va a la iglesia católica o si es católico, amigo, sálgase de esa institución. No es la iglesia que Cristo estableció, no es la verdadera iglesia que Cristo estableció. Eso es una mentira. Pedro nunca fue papa. Pedro nunca tuvo trono. Pedro nunca estuvo en Roma. Cristo nunca le dio trono a los apóstoles aquí en la tierra. Nunca. Entonces no se pudo haber heredado el trono de Pedro a todos los 265 papas que tiene la iglesia católica, hermanos. No se pudo haber hecho eso. La iglesia católica romana es la iglesia procedente de Roma, que es la Babilonia mística, la ramera mística que leímos, que llevaba en su frente un hombre de blasfemia, con su cáliz de oro, que es representante de la iglesia católica romana. ¿Por qué? Porque la iglesia católica romana, el movimiento ecuménico, siguió las mismas adoraciones a las imágenes, al sol, a la luna, a diosa de la fertilidad y a hombres, como lo hacía la Babilonia antigua, literal, que adoraban toda la naturaleza y la creación antes que al Creador. ¿Se fija? Por eso habla de esta gran ramera, que le llama una ramera la madre de las abominaciones. ¿Se fija? Por eso le digo, hermano, Dios aquí la destruye. En la nota, se refiere a todas las religiones del mundo para siempre. Sin embargo, también se refiere al hecho de que si el predicador no predica a Jesucristo y el crucificado como la respuesta al dilema del hombre, entonces de alguna manera él está predicando y proyectando un tipo de fornicación espiritual. Toda doctrina falsa, hermanos, es establecida por demonios, por Satanás, por esta gran ramera, que representa a todas las religiones del mundo entero. El hinduismo, el islam, el budismo, hermano, catolicismo, todas estas sectas de demonios las representa aquí la madre de todas las rameras. Aquí no está hablando de iglesias cristianas que unos creen en usar el velo, unos no. Aquí no está hablando de esas cositas, hermano. Aquí unos creen que la mujer se debe cortar el pelo, otras no. Aquí no está hablando de eso. Eso son ya cuestión personal que la gente cree o practica. Está hablando de estas religiones paganas. Y la Iglesia Católica le ha hecho pensar a la gente creer que es la verdadera, pero es la institución procedente de Roma, procedente de Babilonia. Adoran el sol, la Eucaristía es el sol. El Santísimo es el sol. Métase a Google y pregúntele a Google, ¿quién es el Santísimo? Y le va a dar la imagen del sol. Eso no es Cristo, hermano. Cristo resucitó. Jesucristo no es el sol. Jesucristo es una persona. Jesucristo está a la diestra del Padre en gloria. Dice la Escritura que cuando Él resucitó y nos redimió, pagó por nuestros pecados, nos redimió, dice que Él fue llevado a la majestad, en las alturas, a Dios, y se sentó a la diestra del Padre. Entonces el Padre tiene una diestra, y el que está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo. Yo sé que hay gente que alega, pero ¿a poco hay 3 tronos allá? Pues yo no sé, yo no he ido al cielo, pero dice aquí que si Cristo se sentó a la diestra del Padre, quiere decir que el Padre está en el cielo y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre.
en su trono. Usted interprétala como usted quiera, pero yo lo voy a interpretar como la Escritura dice. Y dice que está Cristo sentado a la diestra del Padre en el trono, en gloria. ¿Entiende? Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Casi toda la persecución contra los verdaderos santos de Dios en este mundo y siempre ha venido de la religión falsa. Comenzó con Caín. Y otra vez dijeron, aleluya. Esta alabanza al Señor es debido a la destrucción de la ciudad literal de Babilonia. El aleluya en el versículo 1 fue proclamado acerca de la destrucción del misterio de Babilonia. Y su humo subió para siempre jamás. Proclama el hecho de que su juicio es eterno. Nota lo que es el 4. Y los 24 ancianos y los cuatro criaturas, seres vivientes, se postraron. ¿Dónde, hermano? En tierra. En tierra. Y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono. ¿Dónde está Dios? Sentado en su trono. Entonces, si Cristo fuese sentado a la diestra del Padre en el trono, quiere decir que por lo menos hay dos tronos, el trono del Padre y el trono del Hijo. Si el Espíritu Santo tiene un trono o no, la Biblia no enseña. Yo no puedo decir que sí, tampoco que no. Pero lo que sí podemos probar conclusivamente aquí, adoraron al que estaba sentado sobre el trono. Es Dios. ¿Y dónde se sentó Cristo? A la diestra del Padre en el trono. Ante el trono. Nota. Y los 4 ancianos representan a todos los redimidos de todas las edades. Es más, son 24 hombres, los 4 seres vivientes. 4 hombres y los 4 seres vivientes. Representan la creación de Dios. Y como aquella creación ya puede servir su pleno propósito, como fue la intención al principio. Diciendo, amén, aleluya. Este aleluya señala el fin de todo el mal y el principio de toda justicia. A este punto, hermano, ya Dios destruyó al anticristo, al falso profeta, la bestia. Destruyó a la ramera, la religión de Roma, procedente de la Iglesia Católica, procedente de Roma, procedente de Babilonia. Babilonia mística. Una Babilonia que no es literalmente Babilonia, pero que practica místicamente las mismas creencias y adoraciones que practicaba la Babilonia de la tierra. 5. Y salió una voz del trono. Nota, es silencioso en cuanto a la identidad. Salió una voz del trono que decía, load a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temáis, así pequeños como grandes. Nota, todo verdadero creyente alabará al Señor y debería hacerlo continuamente. Y oí como la voz de una gran compañía. Ponga atención, porque hay 2 grupos de mártires que la gente confunde con la iglesia de Cristo. La iglesia que fue arrebatada, hermano, se va directamente a la nueva, ahorita lo vamos a ver más al rato. Se va directamente a la Nueva Jerusalén. Todo creyente que muere en Cristo, su espíritu, su alma al morir, se va a la Nueva Jerusalén. Cuando toque la trompeta, el arpazo, el arrebatamiento de la iglesia, antes de la gran tribulación, la iglesia se va a la Nueva Jerusalén. Y mucha gente confunde a este grupo de mártires con el que estaba anteriormente en el capítulo, creo que es capítulo 6, por ahí. 6 o 3, algo, si no me acuerdo, ahorita leemos la nota. Ok. Y este grupo de mártires fueron mártires. Los mataron. Pero no todos los creyentes, hermano, han muerto mártires. David Wilkerson no murió mártir. Benjamín Paredes no murió mártir. Mi madre no murió mártir, hermano. Charles Spurgeon no murió mártir. Billy Graham no murió mártir. Entonces, este grupo, esta compañía específica que vamos a estar leyendo, menciona a un grupo de mártires, gente que fue matada, hermanos, durante la gran tribulación. No la iglesia fue arrebatada, y la gente confunde a estos 3 grupos. La iglesia, los primeros mártires y los segundos mártires que vamos a estar viendo aquí, la gente los confunde con la iglesia que fue arrebatada y se fue derecho a la Nueva Jerusalén. Para que estos puedan tener un cuerpo glorificado, hermano, tienen que haber muerto durante la gran tribulación, y desde Cristo hasta aquí y durante la gran tribulación, porque ya todos los que entren al milenio salvos no van a tener cuerpo glorificado en ese tiempo. Va a haber unas hojas en el paraíso de Dios
que va a ser para sanar las naciones, porque no todos tendrán cuerpo glorificado, solamente los que tomemos parte en lo que la Biblia llama la primera resurrección, que viene siendo el arrebatamiento, que viene en diferentes fases, hermano, no es un solo evento. Viene, primeramente, el primero que resucitó de los muertos no era Lázaro, ni el hijo de la hija de Naín, hermano, ni Enoc, ni Elías. Dice que Elías y Enoc fueron traspuestos, pero ellos van a venir a pelear con el anticristo durante la gran tribulación y tienen que morir físicamente para que ellos puedan recibir su cuerpo glorificado. Fueron traspasados, no transformados. Todos los creyentes que moremos en Cristo, el momento que morimos, hermano, nuestro espíritu y nuestra alma se va a la presencia de Dios. Hasta que nuestro cuerpo físico sea transformado de un cuerpo mortal o del polvo donde esté, a un cuerpo glorificado, donde ya nunca tendremos que morir jamás. Tenemos que entender la diferencia porque hay gente que confunde todas esas cosas. Hermano, yo tengo más de 40 años estudiando escatología, hermano. Más de 40 años, hermano. Yo no me llamo doctor y no voy a llamar doctor en escatología. Y no me llamo apóstol ni profeta porque yo no busco gloriarme, hermano. Yo no busco levantar mi egoísmo. Yo soy un simple siervo de Dios como cualquier otro. Pero la escatología fue mi tema favorito cuando estaba joven, hermano, y lo estudié por muchos años. Y estudié de todos los maestros de la escatología. Así es que le conozco todas las perspectivas, ¿ok? Pero siempre le he dicho yo y lo voy a decir, la escritura interpreta la escritura. La escatología la interpreta la escritura. Tenemos que leerla en contexto y no estar inventándole cosas que no dice. ¿Ok? Entonces, dice el 6. Yo oí como la voz de una gran compañía. Esta gran compañía consiste en todo creyente que jamás haya vivido, desde Abel hasta el último que es salvo en la gran tribulación. ¿Se fija? Y muchos confunden este grupo con lo que lo voy a decir ahorita. Y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Es la alabanza que se expresa y no simplemente en pensamientos del corazón silencioso. ¿Qué decía? Aleluya, porque el reino del Señor, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. ¿Qué? Y que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Este aleluya pertenece al Señor que reina como Rey y hay que alabarle para siempre. Satanás no reina. El Señor omnipotente reina y Él es todopoderoso. 7. Gocémonos y alegrémonos. Todos los redimidos están a punto de unirse al santo matrimonio, al Cordero con que Dios ha salvado. Reunirse, ¿ok? Reunirse. Porque todos los que han muerto en Cristo, hermano, su espíritu, su alma está en el cielo ya. La boda del Cordero es la boda oficial cuando Jesucristo recibe a su iglesia como su esposa. Amén. Es como cuando el padre vaya a entregar a la hija al matrimonio y los padres del novio a novio para unirse en un matrimonio. Va a ser la misma celebración. ¿Ok? Y no es un casamiento literal, es un casamiento de hablar de que ya somos oficialmente, eternamente, la esposa del Cordero, donde nunca más tendremos que morir, enfermar o sufrir lo que aquí sufrimos físicamente. 7. Gocemos y alegrémonos, ¿ok? Y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposo y su esposa se ha preparado. Nota, presenta la escena que acontecerá en el cielo inmediatamente antes de la segunda venida. La esposa de los redimidos por las edades. ¿Por qué? Porque el Señor se casa con su esposa. Todos los que fueron muertos en la gran tribulación también van a tener cuerpo glorificado y van a irse su espíritu, su alma a la presencia de Dios. Y vamos a estar en la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar casando con Cristo, hermano. Cristo va a recibir a su esposa. Entonces, después de este evento, vendremos con Cristo en las nubes, porque la pregunta es, bueno, si la iglesia está en la Nueva Jerusalén y ya venimos con Cristo, ¿en qué punto se fue? Porque aquí todavía está hablando casi antes de la gran tribulación. Poquito antes de la gran tribulación. Estos pasan espontáneamente, no crea usted, hermano, que es algo que va a durar meses. Porque Cristo está preparado para venirse a reinar con su esposa en la tierra.
¿Dónde está la iglesia durante la gran tribulación? La vamos a ver ahorita. 9. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. El hombre que le habla a Juan dice esto. Se emplea la palabra Cordero, que significa que todo es hecho posible debido a lo que Jesús hizo en la cruz. Es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, que limpió nuestros pecados, borró nuestros pecados, nos reconcilió con Dios, como dice Pablo en Romanos 3, 24 en adelante. Que fuimos reconciliados por la sangre de Cristo, por gracia, pero por la fe en su sangre. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermano, derrama su sangre, Él nos reconcilia con el Padre y nos regresa a la comunión con el Padre que perdió a Adán y Eva. Pero falta la boda oficial. Porque esta esposa se la dio Dios a Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario, como dice Jim Sager aquí. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué le hicieron a Cristo, hermano? Cuando Él estaba en la cruz. Vino el soldado y miró que ya estaba muerto, pero para estar seguro le dio con una espada y le abrió el costado a Cristo. Y le salió agua y sangre. Aquí no significa el bautismo como muchos piensan, ¿ok? En agua. Aquí simplemente significa que de la costilla de Cristo le dio Dios la esposa a Jesucristo. ¿Cuántos le alaban, hermano? ¿No le da gloria a Dios por eso? Así como Dios durmió a Adán, le hizo la anestesia, la primera anestesia que se registra en la historia, le hizo la anestesia a Cristo a Adán, le saca a su esposa y se le presenta como esposa. De igual manera, Dios, cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, hermano, y aquel soldado le pegó con la espada, le abrió el costado, y ahí le dio Cristo, la iglesia, la esposa, a Jesucristo. Y Él se fue al cielo. Y Él está en su trono, pero Él vendrá por su iglesia. Y va a recibir a su iglesia el Señor, y vamos a tener las bodas del Cordero, donde la iglesia literalmente, físicamente y ya eternamente nos unimos con Cristo en la Nueva Jerusalén, en el cielo, para regresar con Él por 1000 años. Y lo glorioso es estar en Cristo, morir en Cristo, porque ya una vez que estemos con Él, estaremos con Él para siempre, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, hermano. Y así estaremos con Él para siempre. Qué glorioso, hermano. Sirva a Cristo, hermano. Ame a Cristo. Sírvale con todo su corazón. No hay nada mejor en esta vida que servir a Cristo. Amén. Sigamos leyendo porque le voy a mostrar bíblicamente dónde está la iglesia durante la gran tribulación por aquellos que creen que la iglesia está aquí. Porque confunden el grupo de mártires que hay ahí más adelante en Apocalipsis que leímos. Confunden al grupo de mártires con la iglesia del Señor. Que el grupo de mártires son parte de la iglesia del Señor. ¿Ok? Pero ellos murieron durante la gran tribulación. La iglesia fue arrebatada antes de esto. Que no murieron. Como le dije, Benjamín Paredes, mi madre, David Wilkerson, Charles Finney, hermanos, Billy Graham, y todos los siervos de Dios que ya han muerto, hermano. Ellos no fueron mártires. O este grupo que clama por venganza, de mártires, fueron muertos. Los mataron, los asesinaron. Por eso claman por venganza. David Wilkerson no puede clamar venganza, ni Benjamín Paredes, ni mi madre, porque ellos no murieron mártires. Murieron por muerte natural. Pues hermano, David Wilkerson por un accidente. Sigamos leyendo el 10. Y me eché a sus pies para adorarle, y me dijo, mira que no lo hagas, soy siervo contigo y con tus hermanos. Por eso, amigo católico y amiga católica, ningún otro ser viviente se debe de adorar nomás Dios. Sálgase de esa institución, entréguese a Cristo y busque una iglesia evangélica que le predique el evangelio como es. Porque ustedes adoran ángeles, imágenes, a la diosa de la fertilidad, que les llaman María a ustedes. Les han hecho a ustedes creer que cada apariencia es María. No, cada apariencia es una diosa de la fertilidad. En el Tepeyac no era María. Le pusieron Guadalupe, pero era la diosa de la fertilidad que adoraban los aztecas, que se llamaba Tonantzin. Y a ustedes le han hecho creer que esa es María. Y que Madonna es María. No, señor. Eso es un pecado. Porque mire lo que dijeron, es que usted no debe estar adorando ni al Papa ni a nadie. Usted no se le puede postrar ni al Papa ni a nadie. Mire lo que está aquí. Un ángel le estaba explicando estas cosas a Juan. Un ángel del cielo. Y cuando Juan quiso postrarse ante los pies de este ángel, note lo que le dije, y me eché a sus pies para adorarle. Quería adorar Juan al ángel porque él no sabía que era un ángel. Pensaba que era Cristo porque la gloria de Dios estaba ahí.
Y al quererse adorar, el ángel le dijo, mira que no lo hagas, no me adores, ni te postres ante tus pies, ante mis pies. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos. ¿Se fija? Por eso las imágenes no se adoran. No importa que sean imágenes de quien sea, no se deben de adorar. Eso es pecado ante Dios. Y su alma se va a ir al infierno si usted adora imágenes. Dios no puede permitir a alguien que adore imágenes irse al cielo. El idólatra no entrará al reino de los cielos, ni el que adora imágenes, ni el que las honra, ni las venera. Tenga mucho cuidado de andar adorando imágenes. Nota, como es obvio aquí que este hombre, él se parece tanto a Jesús debido a su forma glorificada. Y Juan pensó que era Jesús. En cierto modo nos indica cómo es que se aparecen los santos en la resurrección venidera. Quien tiene el testimonio de Jesús indica el hecho de que el ministerio del Espíritu Santo debe declarar a Cristo y de Cristo. Es todo. Por eso, hermano, el Espíritu Santo nunca lo guiará a usted a doctrina falsa, a religión falsa, a adorar imágenes, a nada. El Espíritu Santo lo va a dirigir a la verdad de la palabra de Dios, a la sana doctrina y a adorar solamente al Dios viviente, al Dios que es 3 veces santo. No puede el Espíritu Santo a dirigir a alguien a adorar imágenes. Porque Él es el Espíritu Santo, Él es Dios. Jamás nos dirigiría a adorar a algo más que no sea Dios, nuestro Padre Celestial. Ok. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este testimonio es su obra expiatoria. Es decir, lo que Él hizo en la cruz, toda profecía del Antiguo Testamento señala de algún modo que Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Además, toda la proclamación pronunciada en la actualidad debe ser, de algún modo, apuntar a la cruz de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, el mensaje central de la Biblia es que Dios crió al hombre, el hombre cayó de la gloria de Dios, Dios prometió redimir al hombre. Y Dios prometió enviar a Jesucristo, derramar su sangre por nosotros, darnos perdón de pecados y la vida eterna. Eso es el mensaje central de toda la Biblia. Por eso dice aquí, todo está centrado en la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario. ¿Pero qué no en la resurrección? Sí, hermano, porque la resurrección estaba garantizada con Cristo porque Él nunca pecó, Él nunca conoció pecado. Por eso hay miles y miles de prototipos o tipos del sacrificio de Cristo en el Antiguo Testamento bajo el pacto de la circuncisión abrámico y bajo el pacto de la ley. Hay miles y miles y miles de tipos del sacrificio de Cristo. Y la única profecía que habla de la resurrección en el Antiguo Testamento, hermano, directamente nos la reveló Cristo. ¿Qué señal habrá de que tú te vas a morir y en 3 días te vas a levantar? ¿Y qué dijo Cristo? Estoy parafraseando. ¿Qué dijo Cristo? No le será dada ninguna señal a esta generación perversa, sino la de Jonás. Que así como él estuvo en el corazón del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Aparte de eso, hay otro simbolismo de la resurrección de Cristo. Cuando mataban 2 palomitas, cuando sacrificaban 2 palomitas, los que eran pobres, mataban una para sacrificio y la otra la dejaban ir. Tipo de Cristo. Otro simbolismo es el chivo expiatorio. Le ponían los pecados, lo rociaban, tocaban la cabeza del chivo, llevaba los pecados del pueblo de Israel y se iba para el desierto el chivo, se llevaba los pecados. La expiación de nuestros pecados. Es simbolismo, pero más hay 3. Pero de la resurrección específicamente, nomás el de Jonás. Pero hay miles y miles de tipos del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios escogió redimirnos, por la sangre de Cristo. ¿Por qué, hermano? Yo no sé. ¿Por qué Dios escogió este método? Yo no sé, esta manera. Yo no sé, es algo que Dios, como Dios, sabe por qué. Si yo me pongo a cuestionar por qué, hermano, pues voy a entrar en rebeldía contra Dios o dudar su palabra. Si la Escritura dice que era necesario que Cristo muriera en la cruz de Calvario, derramara su sangre para yo tener perdón de pecados y ser reconciliado con mi Padre, así tiene que ser, hermano. Yo un día en el cielo le preguntaremos a Dios y entenderemos por qué tuvo que ser así. Y es lo que la gente batalla en entender, porque la gente siempre quiere meterle buenas obras, buenas dádivas, confesar, declarar, decretar. No, nada de eso, hermano. Es el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, por su sangre que fue derramada, que tenemos perdón de pecados
y acceso a la vida eterna. Y es la razón por qué su nombre y mi nombre está en el libro de la vida, porque Cristo lo puso ahí con su sangre. 11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel a sus promesas y verdadero a sus juicios. El contraste con el falso Mesías de Apocalipsis 6.2 que leímos temprano, hermano, hace unos meses atrás. Del caballo blanco de Apocalipsis era el anticristo, no era Cristo. Aquí, en el 19, sí es Cristo. ¿Ok? Fiel y verdadero. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Habla de la cruz donde él derramó la sangre de su vida, que le da el derecho a juzgar al mundo. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios, hermano? Juan 1.1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién es este Verbo aquí? ¿Qué habla aquí? Su nombre es llamado el Verbo. Ahí está en Juan 1.1. ¿Se acuerdan Juan 1.1? Vamos a Juan 1.1 para confirmarle esto. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Cristo. Vamos a Juan 1.1. Déjeme hallar Juan 1.1 primero. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El 14, para ahorrar poquito tiempo, el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, el Hijo del Padre. ¿Se fija? Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano. Yo sé que algunos niegan esto. No pueden aceptar que Cristo es el Hijo de Dios. Pues lo es, la Biblia lo dice aquí. Y en muchas escrituras. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero igual a Dios. Igual a Dios. Jesucristo no es Dios, es igual a Dios. Yo y mi Padre somos uno. No dice yo soy yo. Dice yo y mi Padre somos uno. Por eso tenemos que entender todo en contexto, hermano. Y dice aquí claramente. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y su boca sale una espada aguda. Vamos a ver un tal iglesia, ok, ahorita vamos a ver aquí. Para herir con ella las naciones. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lugar de vino de furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios, hermano. ¿Se gozan por ello? Nuestro Dios es el verdadero Dios. Nuestro Dios es el Todopoderoso, hermanos. Él tiene la última palabra en todo. Él es el único Dios verdadero, quien reinaremos con Él eternamente si somos fieles hasta la muerte. 17. Vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis la carne de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, carnes de que están sentados sobre ellos, y carnes de todos los libres y siervos, de pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para la guerra que es contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue detenida, y con el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo con azufre. Y otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se ataron de sus carnes. Ok, para la otra semana le voy a hablar específicamente de la Nueva Jerusalén, hermano. ¿Dónde está? Pero quiero llevarlo brevemente. A llevarlo usted, hermano, ¿dónde está la iglesia? ¿Ok? ¿Dónde está la iglesia? Porque no voy a tener tiempo para entrar en eso, porque no quiero dejarlos así con esa duda, ¿ok?
Ok, déjenme lo busco aquí. Aquí está en capítulo... tiene que estar en el 21. Creo que es el 11. A ver, vamos a ver. Déjenme un ratito, hermano. Es que Ok, lo quiero enseñar nada más dando un pequeño destello, hermano, de dónde está la iglesia. Ok. Ok, vamos a ver, se me da que es el 11 aquí, pero el capítulo 22. Pero no quiero llegar todavía ahí para... Ok. Le quiero llevar a la escritura, hermano, donde dice que el ángel llevó a Juan y le mostró la ciudad santa. Y cada rato lo leo, hermano, y se me perdió la escritura aquí. A ver, mire. Tiene que ser el 20. Ok, a ver. Para la otra semana vamos a estar hablando de los que fueron degollados, hermano. El grupo de mártires que fue degollado. Ok, pero quiero ahorita enseñarle. A ver, de donde estaba, es el 21, pero necesito hallar el versículo correcto. Vamos a decir que... Ahorita se lo abro, ok, se salvo. Ok, aquí está, es el 21. Vamos a leer esta historia, pero no lo vamos a tocar todavía hasta la otra semana. Dice, vi en el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra fueron pasados, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la nueva santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, para la otra semana apunta la escritura, hermano, ¿dónde está la nueva Jerusalén? ¿Dónde está la iglesia? Está en la nueva Jerusalén. Ok, en la nueva Jerusalén está la iglesia, se lo voy a mostrar la semana que entra. Pero lo que quiero que entienda aquí, hermano, que es importante de entender aquí, que para este punto, hermano, está Cristo por pasar el Armagedón, donde Dios va a destruir al anticristo y todos los enemigos de Israel para venir a establecer su reino. Porque Apocalipsis, hermano, habla del futuro, del pasado y del presente. Y tenemos que saber dónde poner cada cosa. Ok, entonces a este punto ya está el Señor por venir a establecer su reino. Cuando va a destruir ya al anticristo todos los enemigos de Israel. Ok, entonces vendrá la iglesia, vendremos con Él para reinar con Él. Y para la otra semana a ver si entramos allá a esa parte, hermano, donde hablo más detalladamente de dónde está la iglesia durante la gran tribulación. Está en el cielo, hermanos. Está en el cielo y no sé por qué se me olvidó la escritura. ¿O qué, hermano? La tenías que... no iba a hablar de eso, por eso aquí. A ver... es que no me quiero ir sin antes de decirle eso, hermano. Decirle... que se me olvidó la escritura, hermano. Traigo la mente bien borrada, hermano, ahorita. No, ni para qué. Voy a gustar mucho tiempo de buscarla, hermano. Hermanos, la iglesia está en la Nueva Jerusalén porque fue arrebatada. En la gran tribulación hay mártires que van a ser muertos. Son de los que se quedaron aquí, hermanos, a pasar la gran tribulación, que no aceptaron a Cristo aquí. Ahorita no se prepararon. Vino el arpazo, sonó la trompeta y se quedaron, porque no hay otra resurrección después del arpazo, del arrebatamiento. No hay otra resurrección hasta después del milenio. Entonces el rapto no puede ser después del milenio, hermano. El rapto no puede ser después de la gran tribulación porque no hay una resurrección ahí. El rapto no puede ser a mediación de la gran tribulación porque no hay arrebatamiento. El único lugar que queda para el arrebatamiento es antes de la gran tribulación porque ahí hay resurrección. Y el que nos lo revela es Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18.